Buenos días. En este semestre nos corresponde hablar acerca de lo que son los sistemas de clasificación bibliográfica. Y lo primero que debemos definir es qué es lo que es la representación del conocimiento, que es un término que indica el acto de figurar, de simbolizar o de significar, haciendo siempre mención a una figura, a una obra, a una imagen, eh, símbolo o idea que finalmente va a sustituir eh, aquello que presenta por una realidad nueva. Cuando hablamos nosotros de organizar el conocimiento, debemos indicar que esto es una práctica necesaria para la descripción y el ordenamiento de concepciones y cosmovisiones que explican los sucesos de la naturaleza y de las personas que habitan un determinado momento histórico, cultural, social, político e ideológico. El ser humano, las personas en realidad, están en una permanente actividad clasificatoria. Y es importante además indicar que toda clasificación es relativa y va a estar sujeta a la práctica de quien la emplea. El origen de los sistemas de organización del conocimiento se remontan a los tiempos más antiguos de la disciplina. Su desarrollo fue un proceso evolutivo que consideró la colaboración de diversas ciencias que incluyen desde la filosofía hasta las ciencias biológicas y las cognitivas. Sus orígenes fueron en un principio listados empíricos de temas que poco a poco se van haciendo más formales hasta concretarse en instrumentos altamente normalizados y que en el siglo XIX se establecen como paradigmas ordenadores hasta ahora, hasta el siglo XXI, y, y no para que se establezcan solamente en las bibliotecas o en los archivos, sino que en todas aquellas áreas en que se requiere organizar la información, porque esta es una tarea finalmente prioritaria. Para referirnos acerca de los orígenes de la representación del conocimiento, lo primero que tenemos que hacer entonces va a ser evocar eh, la prehistoria, que es una etapa del pasado cuyos límites abarcan desde las primeras formas de los homínidos hasta la aparición de la escritura. Eh, en la imagen que estamos observando aparece el paleolítico inferior hasta el superior y observamos las especies del hombre y cómo fue evolucionando. Podemos encontrar, por ejemplo, a un Homo habilis, que es el primer tipo de ser humano que existió y que no, en realidad no tenía mucha capacidad física o mental, que tenía una estatura promedio de entre 1,20 m y 1,50 m y no pasaba de los 50 kilos. Se cree en general que su aparición fue en el continente africano hace unos 2 millones de años. Por otro lado, también podríamos referirnos al Homo erectus, que, que es un, un tipo que supone realmente un salto cualitativo en la evolución del ser humano, ya que es un ser que podía mantenerse erguido. Se habla del bipedismo de él y esta postura absolutamente erecta, que es la misma que tienen las personas hoy en día, aunque todavía contaba con algunos rasgos de las especies anteriores. Este se ubica en el continente asiático y contaba con una antigüedad de 1,8 millones de años. El Homo neanderthals, que es otra de las especies que, que emergen en la lámina,
habitó la región del continente europeo y también la del Oriente Próximo. Sus características físicas eran llamativas y porque era menos robusto que sus antecesores, pero lo relevante finalmente es que hay una capacidad craneal superior, incluso más que la del ser humano moderno. La lámina igual muestra que el gorila, el porte que tiene el cráneo, el chimpancé y el orangután. Y ahí uno va observando también el porte que va asumiendo eh, el hombre en realidad cuando va evolucionando. En relación a los medios de comunicación que se observan en los orígenes del hombre, podemos encontrar en un principio eh, los trazos. Hay que considerar que en esta época eh, el ser humano se comunica de manera gráfica por signos y por símbolos, porque no pueden expresarse finalmente de forma oral, no pueden hablar. Eh, entonces hacen representaciones en las cavernas y en las piedras, eh, estas marcas, plasmando en ellos sus pensamientos, sus sentimientos, sus creencias. Eh, eh, en un principio, las personas son nómades y por tanto son de una cultura cazadora. Entonces, lo primero que empiezan a plasmar en estas rayas es que estas rayas significaban que habían huesos de animales moviéndose. Después empiezan a plasmar imágenes un poquito más claras de los animales que ellos cazaban, dibujándolos de perfil, intentando indicar un rasgo más bien religioso. De alguna manera esto era una especie de ritual, porque dibujaban animales que querían cazar y también aquellos que cazaban. Eh, Algo que llama la atención es que también nos muestran un poco acerca de la cultura, de las jerarquías y de las formas de vida e incluso de de las diversiones que tenían. Eso lo podemos ver en todas en estas imágenes, ideogramas, petroglifos que vamos a ver más adelante, fonogramas y pictografías. El periodo paleolítico se caracteriza porque tanto los hombres, mujeres y niños de uno y otro sexo participan en la producción y en el consumo de lo que producen. Son básicamente cazadores y recolectores. Y las relaciones sociales que existen tienen un carácter bastante inestable porque son desestructuradas e involuntarias. En realidad, tampoco existen estructuras de parentesco o intercambios estructurados entre las tribus. Ellos se van a agrupar entre bandas de 20 a 40 personas, no existe una división social y se trata de sociedades igualitarias, en donde de forma comunitaria las mujeres van a cuidar a los hijos y a las hijas. En este caso no existe una familia como es la que conocemos nosotros en la actualidad. La figura paterna tampoco está presente porque el hombre en el fondo es simplemente un compañero sexual que es más o menos casual de estas madres y la descendencia sigue una vía materna. O sea, aquí lo que vamos a observar es la matrilinealidad. En relación a la economía, eh, la cosecha está basada en los tubérculos y en la tala. Eh, Hay que tener claro de que todas las personas que vivían en esta época eh, se, se tenían que refugiar en las cavernas eh, por los animales salvajes que habían y también por el frío intenso que se padecía. La recolección de los alimentos y de la tierra se tenía que hacer recorriendo varios kilómetros y en general esto lo hacían las mujeres muchas veces con los hijos a cuestas. Eh, y estos productos constituían casi el 70% de la dieta alimenticia. Existen
existen varios hallazgos antropológicos que dan cuenta de que tanto las orígenes australianas y en el caso de acá de nuestro país, eh, nuestros antepasados, nuestros pueblos originarios Selknam de Tierra del Fuego y tenían estas principales características. En el caso de los hombres, por su parte, ellos se preocupaban de la obtención del abrigo y de la carne de los animales. En relación igual a la figura que aparece en nuestra diapositiva, la Venus paleolítica, eh, viene a darnos cuenta un poco de que las primeras representaciones humanas son unas figurillas que más bien son unos bultos redondos de muy bajo relieve que muestran mujeres dispares, en general obesas, embarazadas quizás, o a veces sin gravidez, que podrían estar sentadas, tumbadas, con cabello, sin cabello, con cara, sin cara, pero que fueron denominadas Venus a las que se les ha dado un valor simbólico del culto a la fertilidad. Eh, hay que considerar que en el Paleolítico superior y a lo largo de 20.000 años, el sexo originario es el femenino. Entonces, cuando se quería representar a la sexuación humana, se hacía a través de estas figuras que se adoraban en esa época.